acta de la sesión 147 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 148 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado moción de las diputadas señoras Pérez, doña Marlene Ibaize y de los diputados señores Alessandri, Borges, Durán, don Eduardo, Leal, Lilayú, Mateson, Pino y Zulantay, que modifica la ley 19.496 para obligar a empresas de telefonía móvil a implementar medidas preventivas contra fraudes telefónicos y llamadas comerciales no deseadas, boletín 17.848-03. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Landero, por el cual comunica que una vez que la Comisión de Gobierno Interior despache el proyecto de ley que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para aumentar las exigencias y la participación de las comunidades en el otorgamiento, renovación y revocación de patente de alcoholes, boletín 17.848, será remitido a nuestra comisión. Oficio número 20.802 del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que una vez que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones despache el proyecto de ley que modifica la ley 19.290 de tránsito para exigir la instalación de alcoholímetros anti-arranque en vehículos de transporte privado de pasajeros, boletín 17.847, se ha remitido a nuestra comisión para que se informe como segunda comisión técnica. Petición de la diputada señora Ivana Pérez para que la comisión reciba al representante de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores Gráficos y de Embalaje de Chile, señor Juan Palma, para que se refiera al impacto laboral de la ley 21.368 que prohíbe productos de papel, cartón y madera que sustituyeron el plástico, lo que redundaría en la pérdida de empleos, además de las consecuencias ambientales de volver al uso del plástico. Correo electrónico del abogado de la compañía aérea Aerovías DAP, señor Rodrigo Ananías, por el cual reitera solicitud de exponer ante la comisión acerca de los proyectos de ley sobre aeronáutica. El señor Ananías fue invitado a la comisión el 16 de septiembre del presente año, pero se excusó de asistir. Confirmado para la sesión de hoy, el señor ministro de Economía concurre junto al coordinador legislativo, señor Juan Ignacio Bugueño, y a la asesora legislativa, señora Antonia Sánchez. En la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, señora Claudia Sangüesa, que en su reemplazo viene otra persona, no tengo el nombre en este momento. El director general de Asuntos Económicos. Lo reemplaza el director general de Asuntos Económicos, Ricardo Maya. También viene la dirigente del sindicato Interempresa confirma la asistencia de Comunicación y Telecomunicaciones de Chile, Cincotel, señora Carmen Miranda, quien concurre junto a los representantes, el señor Alejandro Bastías y las señoras Carolina Moreno y Carolina Vargas. Y se excusa el presidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones Chile, Telco, señor Alfile Ulloa, por deber de atender compromisos impostergables, y queda atento a una nueva fecha de invitación. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Roberto Arroyo al diputado señor Gonzalo Carrera. Otro reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Miguel Mellado a la diputada señora Cid. Y reemplazo para la sesión de hoy también finalmente del diputado señor Jorge Zafirio al diputado señor Miguel Ángel Calisto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Álvaro. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Palabra sobre varios. Diputado Manucheri. Presidente, solamente para solicitarle a la Secretaría que para la próxima reunión, si nos puede hacer llegar a los parlamentarios un recuento de las
asistencia de los parlamentarios a esta comisión durante el presente año. Diputado Mellado. Dos cosas. Una, el punto 1, ese proyecto de ley ya está sancionado. Llegan el tema de las medidas preventivas contra los fraudes telefónicos y llamadas comerciales no deseadas. Acuérdense que ya lo votamos y está siendo implementado por la línea 600 y la línea 800. Por lo tanto, ya está implementado. Y lo segundo, en el tema de lo que aparece con plástico de un solo uso, también lo votamos hoy día en la sala, digamos. Por lo tanto, está... avanzó, digamos, claro, a un paso. Habría que pedirle al gobierno que le coloque urgencia en el Senado para que efectivamente salga y que las pymes, sobre todo los restaurantes pequeños, los que están ahí, las picadas, digamos, no tengan problemas de febrero en adelante. Se tiene que llamar por teléfono 600 o 800. Sino el proyecto es distinto, porque esas medidas que tomó, porque son medidas administrativas, no es por ley. Entonces eso sin duda que ayuda, pero la ley esta es mucho más amplia, porque esta establece, por ejemplo, multas para los que no cumplen. En cambio, esa medida administrativa no. Entonces el proyecto es mucho más amplio. Gracias, diputado Ancheri, Mellado, Barrera. Hacer un diálogo, si solamente quiero... Funcionamos la ley para los teléfonos 600 y los teléfonos 800. Si tú tienes una relación con un banco, te van a llamar por un teléfono, y si es venta comercial, te van a llamar por el 800. O sea, no pueden llamarte de un teléfono cualquiera, que pasaba antes. Es más, los retail quedaron fuera, y esos son los que quieren que los incorporen también. Pero ya no habíamos sancionado eso. Diputados, bien, vamos a hacer un cambio de la orden del día. Ya en el punto 2 de la tabla tenemos nosotros la discusión de los proyectos refundidos en torno a la ley de aeronáutica. Y como tenemos ahora el ministro, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio para escuchar al ministro primero en este proyecto y luego pasaríamos a la discusión en general del proyecto del diputado Winter, el cual una vez de escuchar, ¿cierto? a quienes van a participar, votaríamos en general. ¿Les parece bien? ¿Hay un acuerdo? ¿Sí? Acordado. Entonces, ministro, le damos la bienvenida a esta comisión. Es la primera vez que está con nosotros desde que asumió el cargo. Esperamos que sea grata su estancia con nosotros. Aquí es una comisión bastante colaborativa, dentro de lo posible, y esperamos poder seguir en esa línea trabajando con usted, como lo hicimos también con el ministro Grau en su oportunidad. El ministro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo al resto de los parlamentarios miembros de la comisión. Es un agrado para mí volver a reunirme con la Comisión de Economía de la Cámara después de, 25 años o algo así, que no lo hacía. Así que un gusto estar de vuelta con ustedes. Bien, vamos a presentar... ahí tienen en la pantalla la presentación de las mociones refundidas de Aerolíneas. Como ustedes bien saben, se formó una mesa de trabajo integrada por los asesores de los diputados y por el Ejecutivo, cuyo propósito era lograr un texto único de 7 medidas, propuestas de ley que modificaban el Código Aeronáutico y 2 que modificaban la Ley del Consumidor. Este es el grupo de trabajo sesionado de manera regular. Y se han logrado acuerdos respecto de 5 de las medidas que se habían propuesto y que voy a pasar a presentar. Por supuesto, las propuestas que se hacen de ninguna manera inhiben que lo que no está contemplado y estaba en los proyectos de ley pueda ser presentado por la vía de indicaciones por parte de los diputados. Pero sí se hizo un esfuerzo para
construir un acuerdo respecto de la mayoría de las mociones que se habían presentado. La mesa de asesores va a seguir funcionando para revisar las indicaciones que se puedan presentar tras la aprobación en general del proyecto, si se está de acuerdo con las propuestas que a continuación vamos a presentar. Bien, la primera propuesta buscaba facilitar la transferencia de pasajes y equipajes. Había detectado una dificultad de los pasajeros para hacer uso de un derecho que ya existe, y esto en gran medida ocurría por la falta de difusión acerca de la existencia de este derecho y la falta de información visible en los canales digitales o físicos respecto de cómo podía ejercerse el derecho. En general, vamos a ver que los cuadros que voy a presentar señalan la indicación, en este caso de la diputada Javiera Morales, las reacciones que tuvo el Ejecutivo y la información que se obtuvo respecto de leyes similares en otras partes del mundo recogida por la Biblioteca del Congreso. Si está bien con ustedes, voy a solo presentar los acuerdos que logramos siempre en base a la información que acabo de señalar. Bien, la propuesta que se hizo buscaba establecer el deber del transportador de informar el derecho de los pasajeros a ceder su pasaje y establecer el deber del transportador de disponer de un acceso visible y destacado en su página web. El artículo que se propone recuerda el derecho existente a cesión del derecho a ser transportado en vuelos de cabotaje. El pasajero podrá ceder libremente y sin costo alguno su derecho a ser transportado en un vuelo de cabotaje por trayectos de ida y vuelta. Esto ya está establecido. Se le suma que el transportador deberá informar a los pasajeros de este derecho al momento de la compra de su pasaje y además disponer de un acceso visible y destacado en su sitio web para que los pasajeros puedan ejercerlo hasta el plazo establecido en el presente artículo. Esa es la primera propuesta que se hace. No sé, presidente, si quieren ir una a una o discutiendo una a una o presento todas las propuestas de una. Yo creo que lo mejor sería presentar todas las propuestas y que después los parlamentarios puedan opinar abiertamente. Gracias, ministro. Ya. Bien. La segunda sugerencia o moción que se había hecho buscaba el transporte prioritario para urgencias médicas y evitar decisiones discrecionales sobre los pasajeros a llevar. Esto implicaba que el transportador el problema que se había detectado es que el transportador puede rehusar o condicionar el transporte de aquellos pasajeros que requieren atención o cuidado especial, lo que podría llevar a decisiones discrecionales que restrinjan injustificadamente el derecho al transporte de personas en situación de discapacidad, adultos mayores u otros. Se presenta nuevamente la información y la reacción del Ejecutivo sobre la materia para convenir el siguiente texto. La moción subrayaba el hecho de que el ejercicio de la facultad no podrá implicar discriminación arbitraria hacia personas con discapacidad o movilidad reducida. Por lo tanto, al actual artículo se sugiere incluir el siguiente texto. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá implicar una discriminación arbitraria hacia personas con discapacidad o movilidad reducida. El transportador deberá cumplir con las exigencias de accesibilidad, desplazamiento, utilización, localización y comunicación
que permitan condiciones de igualdad y seguridad conforme a lo dispuesto por la ley número 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Posteriormente sigue el artículo que establece que el reglamento debe ser dictado por el Ministerio de Defensa Nacional, por lo tanto se refuerza la incapacidad para discriminar a personas con discapacidad. Una tercera moción buscaba fortalecer el derecho a retracto. Esta estimaba como insuficientes los plazos que hoy existen para ejercer el derecho a retracto, que son 48 horas desde adquirido el pasaje en el caso de que el viaje esté programado luego de al menos 7 días y 7 días posteriores a la compra si el vuelo está programado luego de 180 o más días. Se consultó nuevamente la legislación vigente, a nivel internacional y se combinó lo que voy a presentar a continuación junto a una moción que también buscaba establecer mayor seguridad para el transporte de animales. En el caso del retracto, lo que se hace es básicamente modificar de 7 a 10 días posteriores a la celebración de un contrato de transporte aéreo para aquellos vuelos dentro de 180 días. Por lo tanto, se amplía el número de días en que el usuario puede usar el retracto para periodos de 6 meses o más. En el caso del equipaje, se buscaba establecer que los bolsos pequeños y las maletas personales pudieran estar consideradas dentro del costo del pasaje. En general se detectó que la experiencia internacional es que existe un derecho a llevar sin costo un artículo personal de las dimensiones que allí se señalan, 40 por 30 por 15 centímetros. Y con un máximo de 10 kilos. Y respecto del transporte de animales, la actual norma solo menciona la seguridad y bienestar de los animales en forma genérica. Esto genera ciertos vacíos en la protección de los animales que se busca corregir a través de la moción de la diputada Morales. Tanto para esta moción como para la anterior se busca modificar el artículo 134 en lo que respecta a los objetos de mano que transporta el pasajero. Se establece que en los vuelos de cabotaje el precio del pasaje deberá incluir, sin costo adicional, el derecho a transportar a bordo un equipaje mínimo con las dimensiones que ya antes mencionaba, 45 centímetros de alto, 35 de largo y 20 de ancho. En el caso de transporte de animales, se fortalece el artículo actual señalando que las condiciones en que se les transporte deben ser adecuadas para evitar lesiones o sufrimiento y garantizar la seguridad de los animales, considerando la disposición de un espacio razonable acorde al tamaño del animal. Estas condiciones deberán ser informadas a los pasajeros de manera clara y detallada previo a la celebración del contrato. Dos cuestiones que la actual normativa no consideraba. Esas son las mociones que se propone integrar
en un proyecto de ley, independiente, como señalaba al inicio, de las indicaciones que los parlamentarios pudieran hacer, pero es lo que la mesa de trabajo coincidió como un acuerdo entre todos los participantes. Muchas gracias, ministro, por la presentación, a los equipos también, tanto del ministerio como de los diputados, por el trabajo que nos han presentado. Ofrezco la palabra, diputados. Diputado Manucheri. Gracias, presidente. Dame un segundo para buscar porque... Sí. Si pudiésemos proyectar justamente a mí me interesa para poder referirme al proyecto nuestro, que es el de creo que es el de anterior. Sí. Ministro, yo primero saludarlo y darle la bienvenida a esta comisión. 25 años cambia bastante todo. Están más jóvenes son ahora los diputados, más irreverentes y más rebeldes. Creo que pudiese haber, para que quizá explicar un poco, porque la manera como se aborda la reacción del Ejecutivo creo que pudiese estar mal enfocada, porque nosotros lo que hace el espíritu de esta norma es justamente cuando alguien tiene un pasaje aéreo, por ejemplo, 15 horas antes del viaje, 20 horas antes del viaje, esa persona que se programó a 3, 4 semanas tiene un imprevisto y ya no puede viajar. Lo que nosotros, en el espíritu original del proyecto, lo que nosotros solicitábamos es que existiese la misma posibilidad que existe en los pasajes de bus, es decir, que las personas llegan a la ventanilla del bus con su pasaje y dicen, mire, ya, yo no voy a hacer uso de mi pasaje, sin razón de por medio, la agencia le devuelve el 85% del pasaje. Hoy día funciona así en los buses. Nosotros solicitábamos que esto fuese, lo que dice el proyecto de ley, es que esto fuese de la misma manera para los pasajes en avión. Pero yo entiendo que lo que hace la iniciativa no dice relación con eso, sino dice relación con algo que puede ser importante, puede ser quizá bueno introducirlo en el proyecto, pero no dice relación con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces yo ahí consultarle al respecto si evidentemente puede haber habido algún error por parte de los asesores al momento de estudiar el proyecto. A veces se puede equivocar en la norma, eso puede suceder, o esa es la idea, o es lo que efectivamente el Ejecutivo está presentando, porque si es lo que el Ejecutivo está presentando como contrapropuesta, creo que va inclusive si uno entrara en materia legislativa pudiese decir que va contra el espíritu del proyecto, porque no dice relación con lo que se está planteando. Señor diputado Mellado. Presidente, sí, en la primera de la diputada Morales, que el primero que colocaron, el resultado de ese parece que habla, no habla de plazos ahí, ¿cierto? La sesión puede poder acceder libremente sin costo alguno, el derecho lo podrá hacer en cualquier momento. No tiene ningún plazo que corresponda. Y lo segundo, en las 13 mociones, no sé, yo no pertenezco a la comisión, vengo a reemplazar hoy día a la diputada Cid, pero le tomaron con estas modificaciones a las aerolíneas, a ver si va a haber un aumento de costo para ellos efectivamente para el resto de los pasajeros, porque aquí no hay almuerzo gratis, digamos, ¿sí? Aquí hay un tema que ellos van a compensar una cosa con otra, digamos. Entonces, si tienen que devolver, como dice el diputado Manucheri, por la ventanilla, eso va a ser un costo que la persona que va a volar va a ser más caro el pasaje, definitivamente. Y lo que en estos momentos hay es que muchos chilenos han compran pasajes con mucho tiempo, porque son tan baratos, con mucho tiempo de anticipación, y obviamente tiene que haber un plazo que le puedan devolver, digamos, eso me parece bien, pero no vamos
no vamos a encarecer los pasajes para los que vuelan, ¿cierto? Con respecto a tener ese diseño. No sé si le preguntaron eso, presidente, no sé si se puede averiguar. Gracias, diputado Mellado. Ofrezco la palabra. ¿Más preguntas? Diputado Mateson. Gracias, presidente. ¿En esta exposición se abordan todos los boletines o solo algunos? No habiendo más, diputado Bernal, ¿quiere? Sí, después. Bien, ya. Le vamos a dar entonces la palabra al ministro o a Juan Ignacio, o usted lo estima conveniente. Gracias, presidente. A ver, respecto de la transferencia de pasajes, ahí ustedes pueden ver lo que actualmente contempla la ley. Esto es que los pasajes se pueden transferir hasta con 24 horas antes del vuelo, mediante un formulario digital. La sesión es válida una vez por cada billete y se puede hacer 2 veces al año, una vez por semestre. Por lo tanto, esos derechos ya existen. Efectivamente, lo que señala el diputado Manocheri es efectivo. La moción parlamentaria era fortalecer más este derecho, pero la consideración que tuvo la mesa de trabajo era que eso iba a terminar encareciendo el costo del pasaje porque iba a afectar la capacidad de transporte de pasajeros de la aeronave y por lo tanto iba a tener que ser compensada por un incremento en los pasajes. Esa fue la razón por la cual la mesa de trabajo optó por una salida alternativa que era más bien fortalecer el derecho de retracto para las personas que compraban pasajes en un largo periodo de tiempo y tener más días disponibles para devolver sus pasajes. Nuevamente, como señalé antes, esta es una propuesta consensuada por la mesa de trabajo, pero no inhibe a los parlamentarios a hacer las indicaciones que les parezcan pertinentes. Y respecto de que las consideraciones las mociones que se consideraron efectivamente eran 9 y solo se trabajó sobre 5 de ellas. Dejaron de considerarse las mociones que establecían una cuota de pasaje para las zonas extremas, la que decía relación con el retraso o cancelación de vuelos, la eliminación de discriminaciones arbitrarias, las sanciones a prestadores de servicio de transporte aéreo de pasajeros y la priorización de venta de boletas con tarifa rebajada a pasajeros. En todas esas materias la mesa de trabajo no logró acuerdos. Ya. Presidente. En una de las mociones habla de el tema médico. Le consultaron, vuelvo a decir que no estoy en la comisión, no estoy viendo si se vio o no, pero alguien de salud ha dado una opinión sobre esa moción. ¿Ustedes en la mesa tuvieron a alguien de salud para ver esa moción? Sobre el tema del transporte con urgencias médicas. No se consultó a personas del sector salud y no se incluyó el tema urgencias médicas, solo discriminación a personas con discapacidad. Ese es un tema que queda pendiente de trabajo. La información que sí recogimos es que las líneas aéreas actualmente sí permiten a las personas con urgencias médicas ocupar espacios en el avión, pero no está normado ni es obligatorio que lo haga. Una consulta. El hecho de haber quedado estas 4 mociones fuera de la revisión no significa que están descartadas, sino que fue por un tema de tiempo, me imagino yo. ¿Sí?
Efectivamente, perfecto. Entonces, bueno, la propuesta del Ejecutivo podría ser planteada como una indicación sustitutiva al proyecto, ¿cierto? Esa es la idea. Y trabajar sobre esa base para luego colocar las indicaciones que los parlamentarios estimen convenientes como es tradicional. ¿Ya? O sea, ya, ¿qué diferencia hay con eso ahora para que lo explique, por favor? Lo que pasa es que de la exposición del ministro se abarcan determinadas materias y eso se traduce en una propuesta de indicación sustitutiva que tiene que sugiere el Ejecutivo y que pueden hacer suya los diputados. No es que sea del Ejecutivo que la vaya a presentar el Ejecutivo, se desprende de las materias y la Comisión adopta esa indicación sustitutiva como texto base y sin perjuicio que los diputados puedan presentar otras materias a ese texto base como indicación. Ahora, Álvaro, reglamentario, las 4 mociones que no estarían incluidas aquí las tendríamos que tramitar igual en paralelo, ¿no? No, o sea, la indicación sustitutiva reemplaza a los 9 boletines y las materias de esas 4 boletines se podrían presentar como indicación. De hecho, estas materias podrían, hasta incluso en la indicación sustitutiva podría rechazarse un artículo de la indicación sustitutiva eventualmente y no quedar una materia que está propuesta acá. O podrían agregarse otras materias. Puede pasar cualquier cosa. Bien, yo suscribiría Sí, yo suscribiría la indicación y la presentaría para poder participar. Diputado Bernal. Muchas gracias, presidente. También darle la bienvenida al ministro a la comisión, a ver si otro día podemos hablar igual de otros temas. Yo estaba viendo bien cómo darle una vuelta a mi intervención respecto a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo. Y yo insisto en la misma línea que he tenido en las intervenciones anteriores respecto a estos proyectos refundidos. Primero, me parece que el Ejecutivo es claro con algunas propuestas de los colegas. O sea, por ejemplo, aquí se rechaza el tema de la maleta gratis, el tema de esta plataforma que se ha creado, que yo también hablé varias veces en contra, también se cae con lo que propone el gobierno, sino que lo traspasa un tema más bien de información respecto a los retractos que tenemos hoy día. Y yo creo que me parece bien en esa línea, bien claro, ¿no? Bien claro, además, ha sido el ministro, tal cual como lo he manifestado también esta comisión, de que no por legislar y decir no vamos a llevar maleta, que me parece que para afuera suena muy bien, vayamos a terminar afectando, ¿cierto?, el costo de los pasajes a todo el mundo. Y el día que suban los pasajes van a mirar en la Cámara quiénes fueron los que votaron a favor de no cobrar las maletas y se va a venir en contra. Es como un boomerang, ¿no? Como los famosos medidores. Entonces, dentro de eso me parece bien. Sin embargo, o sea, yo igual quiero, aprovechando que está el ministro acá, manifestarle una gran preocupación. Yo creo, más allá de lo que estamos discutiendo acá, yo creo que los problemas que tienen hoy día nuestros vecinos tienen que ver con operaciones de los aviones. No tiene que ver mucho con la compra de los pasajes. O sea, el retracto, existe un pasaje que usted lo compra y se lo devuelve el mismo día, incluso después lo devuelve completo. Todo lo que estamos abordando acá existen alternativas. Pero lo que no tenemos alternativa, por ejemplo, es, este fin de semana, hace un par de días atrás, en Osorno había un hoyo en la pista. Un hoyo en la pista. Y se tuvieron que cancelar los vuelos de un sábado a un lunes. Le pidieron a las aerolíneas que cancelaran de un sábado a un lunes. El famoso bache en la pista, se demoraron un día en repararlo, no 3 como habían dicho. Por lo tanto, las operaciones se tuvieron que cancelar vuelos 2 días después. En Chiloé, ministro, tenemos el aeródromo de Mocopulli, que funciona en horario de oficina. Por lo tanto, si queremos tener más vuelos a Chiloé y reactivar nuestra economía, con la importancia que tiene Chiloé para el turismo, ¿no? Tenemos un aeropuerto que funciona de las 8:30 a las 9 hasta las 5 de la tarde. Entonces, vuelos en la noche no pueden haber, vuelos muy tempranos tampoco pueden haber. Y lamentablemente, yo le preguntaba al director del DGAC si esto está priorizado. Me dice que no está priorizado. Está priorizado La Serena, está priorizado no sé qué otros 2 aeropuertos, pero Chiloé desaparece del mapa una vez más. Entonces, este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que vemos hoy día también lo que ocurre en Santiago, son los que finalmente afectan a los pasajeros. Porque su vuelo no pudo aterrizar porque me vio en la pista, no puede llegar a Chiloé, tiene que ir a Puerto Montt por ABC motivo. Hace un par de semanas atrás tuvimos un problema con un avión también llegando a Chiloé,
que, lo voy a decir así porque así se en la prensa, casi colisionó con una avioneta que andaba dando vuelta por ahí. Tuvo que volver a Puerto Montt. Esos son los problemas. Y por último, ministro, que también nosotros cuando vemos este proyecto de ley, pensamos en las grandes aerolíneas. Pero en mi región, gran parte de la conectividad hacia la Patagonia, hacia las pequeñas, lo hacen aviones de pequeña escala, que también les afecta esto. Que yo también he sido muy crítico con eso, porque esos aviones comerciales no tienen ningún tipo de fiscalización. Usted va con un equipaje y no se lo revisan, se lo pesan. O sea, la persona puede transportar lo que quiera. Y yo he sido crítico con ellos, se han enojado conmigo. Pero en este caso, también le va a poner reglas que son distintas. Además, pasajes que son muchas veces subvencionados por el Estado para que las personas puedan llegar, ¿cierto?, a Futaleufú, a Palena. Entonces también le impacta. Entonces yo quisiera pedir que también lo miraran desde esa perspectiva. Porque de nuevo están estas líneas aéreas más pequeñitas, ¿cierto?, que cumplen un rol fundamental. También en nuestra economía, muchas de ellas transportan gente que va a trabajar, por ejemplo, por la industria acuícola, que tienen que ir, ¿cierto?, a los centros de cultivo, etcétera, los llevan ellos. Entonces, yo creo que la propuesta que hace no modifica mucho lo que hay hoy día, más bien son cosas más formalidad, de información, más rigurosidad. Yo, si fuera los colegas, estaría enojado porque no se hace cargo, ¿cierto?, de lo que piden. Nada, al revés, busca una medida así como intermedia, ¿ya?, como para dejarlos tranquilos. Pero yo creo que los grandes problemas que tenemos, ministro, insisto, por esto termino, son los temas de operaciones que tenemos en regiones. En Puerto Montt, donde usted tiene un poco de neblina y no puede aterrizar. Hay una segunda pista que estamos tratando de tener en Puerto Montt, para arreglar la que tenemos, que no se puede hacer, porque tenemos un problema con CONAF que no deja construir la pista. Entonces, esos son los grandes problemas. Cuando podamos resolver eso, vamos a tener más vuelos, los pasajeros van a estar contentos, pudieron aterrizar, pudieron despegar a la hora que tienen, porque no están los pájaros en el aeropuerto de Santiago, porque los hoyos en Osorno se destaparon, está funcionando perfecto. Yo creo que eso también hay que hacerse cargo, y ahí hay falta coordinación, yo veo, entre la DGAC, entre el Ministerio de Obras Públicas, y se lo cuento a usted para que esté en conocimiento. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Bernales. Ministro. Hay problemas adicionales al de las líneas aéreas. Conocemos la situación que ocurrió en Osorno, una desgracia que hayan estado 3 días cerrados cuando se demoraron un par de horas en resolver el problema. También conocemos las deficiencias de personal que tiene la DGAC para expandir el número de horas de uso del aeropuerto. Entiendo que se están capacitando nuevos funcionarios, lo que va a permitir expandir eso en algunos aeropuertos, que son precisamente lo que el diputado Bernales señalaba, pero no en el resto del país. Todos esos problemas son efectivos, no dicen relación con lo que estamos conversando hoy día, pero no dejan de tener la importancia que se señala. Yo diría que hay una sola ámbito donde el proyecto sí incide, lo que estamos discutiendo hoy día incide, que es el eventual incremento en el costo de los pasajes. Porque si miramos las líneas aéreas que hoy día atienden fundamentalmente al sur de Chile, veremos que algunas de ellas han dejado de volar, precisamente porque dejó de ser rentable volar. Y si le ponemos más exigencia a las líneas aéreas, bueno, o van a subir los pasajes o van a volar menos líneas aéreas a los puntos que el país requiere. Ese es el balance que la mesa de trabajo buscó lograr. Y subrayo la mesa de trabajo, porque estas no son propuestas del Ejecutivo, son una propuesta de una mesa de trabajo conformada por los asesores de los diputados y el Ejecutivo. Bien, tenemos la propuesta de la mesa de trabajo para poder enviarla a los diputados al chat. Sí, la mandé imprimir y la puedo mandar por WhatsApp. Perfecto. Sí, no sé Si la tenemos impresa igual es bueno. ¿Les parece bien que trabajemos con ese texto base, independiente de lo que podamos hacer posteriormente con las indicaciones una vez que vayamos a la discusión en particular? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Acordado. Acordado, ¿Me entonces. parece bien que la mande por WhatsApp? Ningún problema de mi parte. No creo que los parlamentarios tengan problemas tampoco. Y después la suscribo. Sí, yo la voy a suscribir la indicación.
No sé si alguien más quiere suscribirla también, que lo pueda comunicar si está de acuerdo. Bien, lo que nos quedaría, seguimos todavía en la discusión en general de este proyecto, todavía no hemos votado en general, por lo tanto todavía podemos escuchar a las organizaciones de usuarios. No, lo que vamos a votar en general es el proyecto de Gonzalo Winter, el de los teleoperadores, ese, no el de los aviones, de las leyes comerciales. Entonces, vamos a escuchar todavía a las organizaciones de usuarios de consumidores, ya tenemos que escuchar también a las aerolíneas, también. Dentro de la tabla, o sea, de la cuenta venía una solicitud del señor Ananías, que creo que también es un representante de las líneas aéreas, que había sido invitado anteriormente. Así que vamos a generar las instancias para poder invitar a todas estas personas, y luego de eso, ya una vez haber escuchado a todas estas personas que son relevantes para la discusión, Esta gente, por ejemplo, tendríamos ya... Ellos ya vinieron ya. vinieron a Chile y... Yo creo que a Chile y Yata podríamos volver a escucharles con la propuesta nueva que tenemos No, pero actualmente. bueno, a Chile y Yata, con ADECO y Yodeco. Y yo de ellos 4. Y Sí. más Ananía. Y más Y le Ananías. mandamos el proyecto de la propuesta de indicación sustitutiva. Sí, me parece bien. ¿Para qué opinen sobre eso? Me parece, para que vean sobre esa base. Bien, ¿alguna otra pregunta al ministro o a su equipo? Querido ministro, le damos las gracias por la presentación, también por el trabajo, como vuelvo a repetir, a los equipos y a su equipo, por esta ayuda para poder discutir estos proyectos. Refundió 9, no era fácil, y todavía nos quedan algunos que no refundimos, había como 2 o 3 que llegaron posterior al momento de refundir, entonces vamos a seguir teniendo trabajo, yo creo, con estas materias en el futuro. Así que le damos las gracias y le damos la venia para que pueda retirarse. Vamos a suspender 2 minutos para despedirnos del ministro. Bien, vamos a continuar con el otro punto de nuestra tabla del día de hoy. Antes de eso, voy a darle la palabra a Álvaro para que pueda leer un documento que llegó sobre tabla. Gracias, presidente. Es una petición del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Castro, que solicita a la Comisión tenga bien a recibir en audiencia a la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile, Amunochi, en una próxima sesión, con el objeto de analizar la situación actual y las proyecciones del corredor bicentenario y su incidencia económica y territorial para las regiones del norte del país. Esa es la petición que nos hace el señor presidente de la Cámara. Invitamos a la comisión a Munochi. ¿Están de acuerdo? Diputado Manucheri. Presidente, yo creo que indudablemente puede ser importante la situación, pero claro, es un tema que yo creo que el propio diputado Castro le interesa mucho, entonces yo creo que lo que podríamos hacer es poder hacer una sesión en otro horario, porque si no, hoy día hay hartos proyectos de ley que discutir, que puede ser importante, y también hay hartas solicitudes de audiencia, entiendo, en esta comisión, salvo que se pueda poner, que se pueda tramitar con posterioridad a las audiencias que ya entiendo que hay solicitadas y con posterioridad a los proyectos que estamos discutiendo una vez que sean despachados. Diputado Manucheri, diputada Baice. Lo que iba a plantear es que, bueno, yo estoy de acuerdo con la petición del presidente de la Cámara y que claramente se deje lo que había antes si hay otra petición, y si hay otras más que vayan en un orden y que se dé un espacio, a lo mejor se acuerde generar un espacio para audiencia, porque hacer una reunión especial para eso, no sé, va a ser más difícil. Eso es como chutearlo y que en el fondo dejarlo para que al final se dilate y se dilate. Yo creo que hay que tomar la decisión y hacerlo. Gracias. Gracias, diputada Baice. Bueno, yo quiero aprovechar que estamos antes de comenzar el punto para hacer una solicitud, colegas. Algo, bueno, me había olvidado al principio y quería comentarles que la semana recién pasada, específicamente el día viernes, se anunció por medios de prensa, por todos lados, que
la Superintendencia de Servicios Sanitarios acordó con Aguas Andinas rebajar el límite de sobreconsumo de 40 a 30 metros cúbicos en periodo de verano. Esto va a afectar a miles de familias, obviamente, al 10%, dicen ellos, de los consumidores de agua potable en la región metropolitana. Se espera que posterior a esto, en los procesos tarifarios que vengan más adelante con otras sanitarias, también ocurra lo mismo con las otras sanitarias del país. Lo cual a mí me parece que no es la forma para ahorrar agua hoy día. O sea, la razón es justamente para que nosotros, a través del costo del agua, podamos ahorrarla. Eso fue lo que dijo el superintendente, lo cual lo encuentro ridículo. Entonces quiero pedir que el superintendente venga a esta comisión a explicarnos cómo se llegó a este acuerdo con Agua Andina, cómo se llegó al algoritmo de los 30 metros cúbicos, ¿cierto? Y cuál va a ser el impacto para las familias, en este caso, primero en la región metropolitana, y que también lo traiga proyectado para lo que venga el resto de las regiones del país. ¿Les parece bien? Acordado. Yo creo que sería una sesión especial, no sé si especial, yo creo que eso tenemos que definirlo. Los tiempos ahora están bien acotados, pero podemos hacer un espacio de 20, 30 minutos, me imagino, para ver eso y lo que nos veo. Muchas gracias. Bien. Ya, continuamos entonces con la tramitación del segundo punto de la tabla. En primer lugar, vamos a escuchar al señor Mayer. ¿Y las asociaciones para cuándo? ¿La asociación de municipalidades para la próxima semana? No, de ahí lo vamos a ver. Sí, lo vemos. Señor Ricardo Mayer, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ¿cierto? Perfecto. Hombre. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero saludar a los miembros, a los diputados y diputadas de la comisión, agradecer que hayan acogido la sugerencia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de invitar a la Subrey a comentar este proyecto, esta moción. Al respecto, desde Subrey apoyamos el propósito de reducir las llamadas no solicitadas, tanto las que signifiquen acoso como eventuales estafas. Ahora, si bien creemos que serían necesarios ajustes al texto para no correr riesgos de incumplir compromisos internacionales, Subrey comparte el interés de los legisladores en reducir estas malas prácticas. En esa línea, los acuerdos comerciales permiten la implementación de regulación que prohíba acciones fraudulentas, ilegales y que acosen a los usuarios, por lo que Subrey estima que sería posible apoyar dicha legislación siempre y cuando no contenga disposiciones que sean discriminatorias. Por ejemplo, que discriminen por lugar de origen del servicio. En esa línea, estamos a plena disposición de trabajar con los equipos técnicos de los diputados y diputadas de la comisión, trabajar con el resto de las agencias del Estado que están involucradas en este tema para aportar a la viabilidad de una eventual propuesta en la línea de este proyecto. Chile ha suscrito acuerdos internacionales en materia de comercio e inversión en los que se incluyen compromisos en materia de comercio de servicios, y este es un caso. Esto es un servicio transfronterizo que incluye telecomunicaciones, que incluye disposiciones de inversión extranjeras, y básicamente el principio más importante es el de no discriminación, que en materia internacional se expresan en las disposiciones que le otorgan trato nacional a los proveedores de servicios extranjeros y el trato de nación más favorecida en el caso de aquellos que hemos firmado acuerdos con. En línea con el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la OMC, conocido como el GATS, Chile tiene capítulos de comercio transfronterizo de servicios en distintos acuerdos que son bilaterales y plurilaterales, como la Alianza del Pacífico, el CPTPP, el Acuerdo Marco con la Unión Europea, que se modernizó recientemente, y, por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia y con Estados Unidos. Esos son ejemplos de acuerdos donde hemos asumido la responsabilidad de dar trato nacional y de nación más favorecida a los países que integran esos acuerdos. Entonces, lo que hemos
básicamente la posición de Suprey, esto es viable, pero para hacerlo viable hay que trabajar técnicamente para que no pueda ser considerado un trato discriminatorio. ¿Okay? Ahora, una sugerencia que podría ser materia de estudio de una eventual mesa técnica o a un aporte que quieran que la Suprey profundice es estudiar la legislación comparada, y un ejemplo que podría ser útil es un ejemplo legislativo de España, el Real Decreto Ley 7 del año 2021, que establece un marco para la subcontratación de trabajadores extranjeros, que incluye la obligación de notificar la subcontratación, que incluye la obligación de notificar electrónicamente cuando se desplazan los trabajadores fuera del territorio de la República, que incluye la obligación de identificar las empresas y centros de trabajo involucrados y que recabe información detallada de los trabajadores que están fuera del territorio y que designe representantes locales para que tengan la obligación de coordinarse con las autoridades. Eso es un ejemplo de buenas prácticas que sería interesante estudiar. Eso resume la posición de la subsecretaría y reitero nuestra disposición a poner nuestros equipos técnicos en apoyo a viabilizar esta idea. Don Ricardo, vamos a darle la palabra aprovechando como son temas, diputado Ley. Gracias, presidente. Saludar al invitado. Quería preguntarle ¿cómo se podría viabilizar realmente este proyecto cuando finalmente yo entiendo que el mismo TPP-11 y otros tratados de libre comercio directamente establecen reglas que dicen que Chile no puede discriminar, no puede limitar y no puede prohibir la contratación transfronteriza de servicios como call center? Porque una cosa es que, ¿cierto?, el proyecto busque evitar fraude y cosas así, pero esto finalmente apunta a que uno no pueda prohibir la contratación, ¿cierto?, de empresas extranjeras para subcontratar estos servicios. Entonces, finalmente, esto generaría sí o sí una controversia respecto a los tratados que se han firmado. Y no veo que resuelva el tema de los fraudes, que es uno de los principales, ¿cierto?, objetivos de este proyecto. Entonces, quizás se puede buscar un camino respecto a las buenas prácticas, pero eso es muy distinto a lo que busca el proyecto. El proyecto busca prohibir la subcontratación, ¿cierto?, de estos servicios. Sí. Bueno, más allá del tema también respecto a cómo se transgrede, a lo mejor, no sé, los convenios, los acuerdos que hay, pero mi pregunta también va a enfocar si ustedes tienen el análisis o cómo afectarían los costos, es decir, si esto es porque son licitaciones o cómo funciona en relación a que, bueno, si está en otro lugar en Chile, quizás encarece el costo o la eficiencia del servicio. Más bien el costo es lo que importa al usuario, al consumidor, y que le respondan de manera eficiente, o sea, que la respuesta esté en el momento oportuno y con la información que se requiere. Voy un poco a eso, cuando estoy pensando en la atención al consumidor, que también tengo el otro punto que señala el diputado Lavín, que también lo comparto plenamente, pero voy a la parte ya más de costos, definitivamente. Gracias. ¿Más consultas? ¿No? ¿Don Ricardo? Ok, le agradezco la pregunta a la diputada y al diputado. Empiezo por la última pregunta. La verdad es que es una pregunta pertinente, pero es mejor respondida por el Ministerio Sectorial. Es Subtel quien tiene que hacer la evaluación de los potenciales costos. Yo entiendo que Subtel ya presentó, ¿cierto? Y tiene en su visión el tema de los costos de implementación, pero escapa a las competencias de Subrey. Respecto a la primera pregunta del diputado Lavín, lo que se puede viabilizar es la reducción de las llamadas, ¿ya? Pero la forma en que se hace tiene que, por ejemplo, cumplir con el principio de trato nacional que hemos suscrito. No podemos exigir cosas a otros países que no le exijamos acá. Entonces, si eventualmente se legisla al respecto, eso se tiene que cautelar.
¿sí? O si es una exigencia que va tienes que cumplir un operador basado en X país de Sudamérica, tiene que ser una exigencia que también se le haga a cualquier país o que esté localizado en otro lado. Entonces, no es necesariamente la medida la que es viabilizable, sino los efectos de tratar de reducir las llamadas. ¿De acuerdo? Ahora, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos si esa es la mejor forma de conseguir el objetivo que está incluido en el mensaje del proyecto. ¿No, Lavín? Para precisar algo, el proyecto no podría prohibir la contratación de call center extranjeros a raíz, ¿cierto?, de los tratados internacionales que ha firmado Chile. A ver, hay razones, por ejemplo, cuando entre todos los acuerdos dicen que Chile se reserva la facultad de perseguir objetivos legítimos de política, como que son los que nos facultan para, por ejemplo, regular el tráfico o el comercio de sustancias prohibidas. ¿De acuerdo? Entonces, no es que todo se tenga que aceptar. Si hay un objetivo, por ejemplo, en materia penal, se puede hacer una excepción. Pero lo que yo creo que es pertinente y que es algo que habría que tratar con mucho cuidado en esta discusión es el tema de la localización del servicio. Es muy complejo que la base para determinar si está bien o está mal es dónde está localizado. Eso sí es poco compatible. En base a lo mismo, no sé si usted tiene algún antecedente, si nosotros en Chile tenemos call center que prestamos servicio a otros países y cómo se hace este. En el caso de Chile, los servicios que están en alza tienen que ver con la prestación de servicios más de call center, de data center, ¿sí? Que eso sí es una tendencia importante en la prestación de servicios de Chile y en la prestación de servicios profesionales que se hacen muchas veces a través del flujo de datos, ¿cierto? Efectivamente, un punto a considerar acá es la reciprocidad entre regular de manera muy dura la prestación de servicios desde afuera y que eso pueda tener consecuencias en la regulación recíproca del otro país, ¿sí? Por eso es que la base de una acción sobre esto debiese contener los pilares de trato nacional y nación más favorecida. Sobre eso, creemos que se pueden hacer cosas constructivas para reducir el número de llamadas no deseadas. No, solo reforzar lo último que nos dice nuestro invitado. Claro, se podría mejorar este proyecto, o habría que hacer un proyecto nuevo para poder mejorar el tema, porque este proyecto básicamente dice que prohíbe que se nos llame desde afuera. Entonces yo no sé si se puede mejorar este proyecto. Sería otro proyecto que tendríamos que presentar, ¿no? Esa es mi pregunta. Ahora, una consulta. ¿Las empresas que son subcontratadas en el extranjero tributan en Chile? Solo sería ese caso, pero obviamente, por eso te digo, o sea, ya estamos, te cobran, te llaman para acá y te cobran allá. Y reciben allá, esa es la pregunta. De la sociedad. Una buena pregunta, ¿eh? No, lo regulan los tratados, entonces, ¿eso? ¿O podría ser? Acá no.
constituida y donde se percibe la renta. Bien, vamos a... No hay nuevas preguntas a don Ricardo, ¿cierto? Vamos a pasar a las preguntas a la dirigente del Sindicato Interempresa de las Comunicaciones y Telecomunicaciones de Chile, Cincotel, la señora Carmen Miranda, quien está junto a don Alejandro, que se encuentra por allá, ¿cierto? Don Alejandro, bienvenido. Señora Carmen, bienvenida. Y también a la señora Carolina Moreno, que le acompaña. Señora Carmen, le damos la palabra. Ahora sí, ¿se escucha bien? Ya. Buenas tardes a todas y a todos, señor presidente. Agradeciendo la invitación a comentar el proyecto, quiero primero decir que además de ser presidenta del Sindicato Interempresa Cincotel, también soy consejera de la Central de Trabajadores de Chile, junto a Carolina Moreno, que es vicepresidenta de la Central Unión Nacional de Trabajadores de Chile, y estamos acá, lo pensamos. Perdonen, yo quiero pedirles perdón por la forma en la que estamos manifestándonos y estamos hablando, porque es una manera más coloquial y que probablemente en estas comisiones la conversación sea muy recta. Sin embargo, nosotros somos dirigentes sindicales. Y bien, recibimos esta invitación y pensamos, lo conversamos, evaluamos y conversamos con los dirigentes con los que hemos estado trabajando estos temas. Estoy hablando de dirigentes de Claro Chile, dirigentes de Entel, dirigentes de sindicatos de Telefónica, porque estamos muy preocupados por el proyecto. Principalmente porque se considera que quienes son los responsables de todo este tema de los fraudes y de las llamadas spam, etcétera, son las empresas de telecomunicaciones, y nosotras como dirigentes debemos defender también nuestra fuente laboral, y no es así. O sea, en Chile no solo las empresas de telecomunicaciones trabajan con teleoperadoras para transacciones, para temas comerciales. O sea, estamos hablando de los bancos, del retail, de las aseguradoras, de los cementerios. O sea, a uno lo llama hasta del cementerio para ofrecerte tumba. Y el Estado también tiene muchas empresas que son teleoperadoras. De hecho, el año pasado en una reunión que estuvimos con el Ministerio del Trabajo, había quebrado una empresa de call center y el registro civil se tuvo que hacer cargo de todas las deudas previsionales que estaban pendientes. Por lo que se deduce de eso que el tema de los call centers, primero, no es solo relacionado con las empresas de telecomunicaciones, sino que de un gran abanico de empresas y de rubros del país, y además es preocupante porque aquí vamos a entrar en una situación que a nosotros nos duele. Desde el año antes pasado y todo el año pasado estuvimos en conversaciones con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y con el diputado. Lamentamos que no esté el diputado Vinter, porque de hecho a raíz de un proyecto del diputado Vinter y la diputada Cariola comenzó nuestra aventura, comillas, de tratar de explicar cómo va a afectar o cómo afectaría la propuesta de los prefijos a las ventas y a principalmente a las mujeres que trabajan en call center. Quisimos hablar con varios diputados y diputadas y solo llegamos hasta sus jefes de gabinete. Quisimos hablar con el subsecretario, nos atendió, luego se fue de vacaciones y hablamos con el señor Domínguez, que trabajaba con él, que estaba a cargo de los temas de telecomunicaciones, perdón, en este caso del cambio para instalar los prefijos, y no logramos nada. La instalación de los prefijos se generó igual. Estábamos hablando de conocidos 30.000 trabajadores y trabajadoras de los call centers, y en consecuencia tenemos que también pensar cuántos de ellos han perdido su empleo hoy día, porque no conozco a nadie. Desde que nos invitaron empezamos a hacer esta encuesta con personas que conocemos. ¿Usted corta el 600? Lo corto inmediatamente. ¿Usted corta el 809? Lo corto inmediatamente. Y nosotros sabemos que las empresas de las telecomunicaciones no se le ha movido la aguja a un ápice, porque ellos no tienen call center. Lo que hacen las empresas de telecomunicaciones es contratar los servicios de ventas de portabilidad.
el formato de trabajo lo definen las empresas que son contratadas, lo que implica que además empresas, por ejemplo, como Entel es una empresa que tiene operaciones en Chile, en Perú, y trabaja con esos temas en Perú. Sinceramente, nosotros creemos que no entender que estamos en un mundo globalizado y tecnológicamente muy avanzado, aceptar que solamente en Chile van a funcionar las teleoperadoras de las telecomunicaciones, dado lo que ya expliqué, es pegarse un balazo en los pies. O sea, ya tenemos un 40% menos de ventas comerciales según un estudio de retail, 40% menos. Eso implica mucha gente despedida. Entonces, ahora estamos pensando, claro, vamos a hacer esto para que al estar los call centers en Chile va a aumentar el empleo porque estamos obligados a, perdónenme, yo creo que aquí lo que corresponde es empezar a definir cuáles de las licitaciones que hace el Estado resultan en un agravante hacia los trabajadores. ¿Y por qué hago este comentario? Porque acabo de decir, me hace falta agua, acabo de decir que hasta el Estado contrata los call centers. Gracias. Y los call centers están en las condiciones más denigrantes que ustedes se pueden imaginar de trabajo. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos viendo que, por ejemplo, usted se mete a la página de WOM y WOM dice, yo te ayudo para que tú puedas, coloquialmente, para explicarlo coloquialmente, ellos nos ayudan a que nosotros bloqueemos el 080, el 809. Y resulta que si yo lo bloqueo, soy clienta de WOM, WOM me ayuda a bloquearlo, lo bloqueo, lo que va a pasar con eso es que no me va a entrar ningún otro llamado de ninguna otra empresa que me pueda proponer portarme. Entonces yo estoy cautiva de WOM. Y eso está permitido porque se está dando. Si yo, por ejemplo, estoy en un rango etario sobre los 60, y perdónenme quienes tienen 60 y más, pero en la mayoría de la gente no es experta en esta cuestión de teléfonos, de manejarse. Están cautivos de los planes en los que están, cuando estamos hablando de telecomunicaciones. O sea, esto es un mundo de temas relacionados con las teleoperadoras, de las condiciones de trabajo, de las posibilidades de trabajo que tenemos que resolver entre todos. Y lamentablemente, debo decirles que esto está por escrito, se los podemos dejar, ya lo firmamos. Lamentablemente, decimos que esto va a ser un parchecito más a un problema mayúsculo, que es el empleo de los call centers. Veamos en las condiciones en las que está trabajando, veamos cómo las condiciones en las que el Estado contrata. Fíjese que ayer yo entré a Mercado Público, vi un llamado de licitación para Directimar. Salía un montón de solicitudes y entre esas estaba el apoyo telefónico vía call center. En ninguna parte aparecen las condiciones laborales en las que debe estar esa gente. Hoy día nosotros nos encontramos con call centers de 15 personas. Nosotros, de hecho, como dirigentes sindicales, nos cuesta encontrar gente de los call centers porque están como escondidos. Y creemos que esto hay que, como decimos nosotros, entremos a picar. Resolvámoslo más profundamente, como ahí dijo el diputado. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a generar ninguna solución con este proyecto. Entonces, ¿para qué les vamos a recargar más el trabajo? Hagámoslo bien. Y quiero darle 2 minutos de palabra a Carolina, porque Carolina trabaja en call center. Señora Carolina. Presidente, por darme la palabra. Me presento, mi nombre es Carolina Moreno, yo soy vicepresidenta de la Unión Nacional de Trabajadores UNT Chile y 17 años en la labor de ejecutiva de cobranza en el call center, que es un call center jurídico, para que también lo tengan en cuenta que en los estudios jurídicos también hay call center. Un poquito de mi historia es contarles que yo estuve 17 años en ese rubro, donde en principio era una empresa que
era de 280 trabajadores. Y cuando salió la noticia de cerrar Televentas, porque esto no fue ahora solamente, no fue el año pasado, esto venía de hace muchos años atrás, los mismos empresarios de call centers se comenzaron a preparar. Y la preparación hizo que a nosotros nos dejaran con vacíos legales enormes. Los call centers y todos los trabajadores y trabajadoras de call centers siempre hemos estado abandonados de la ley. Jamás hemos estado protegidos y parece que a eso a nadie le importa. Vengo luchando desde el año 2014, mucho antes de conocer a Carmen, cuando estaba la señora Jimena Rincón de ministra del Trabajo, y se le entregó un proyecto a ella, un proyecto que ella misma había firmado para poder proteger las leyes de los call centers, y nunca me hicieron caso, nunca nos llamaron a ninguna parte, y es un tema que se viene hablando hace años. Gracias a Dios en el camino me encontré con Carmen, hemos podido ayudar a algunas mujeres, pero quiero contarles que este rubro es de mujeres jefas de hogar que están en ese rubro porque empiezan desde los 20 hasta los 65 años. A los 20 años porque nadie recibe a las jóvenes porque no tienen experiencia laboral. Y a los 65, de los 40 en adelante, nadie recibe a mujeres en esa edad y sin título. Entonces es un rubro que abarca la mayor parte del género femenino y que son jefas de hogar. En este momento están quedando sin trabajo. Soy una prueba fehaciente de eso. La empresa, el estudio jurídico donde yo presidía, cerró sus puertas sin avisarle a nadie. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Y no soy solamente yo como trabajadora de ese estudio jurídico. Hay muchos call centers que se han ido a quiebra, como CalSouth aporta Contact Center, por no pago de cotizaciones, nos dejaron aprobación indebida también de créditos y seguros de cesantía, y nos dejaron con todas esas deudas. ¿A quién le reclamamos nosotros? Y es solamente porque existen leyes que a ellos les paran las antenas y comienzan ellos a tramar su salida del rubro. Porque la empresa en la que yo presidía, ahora este año abrió en otro lugar. Entonces digo yo, ¿cómo podemos nosotros seguir haciendo ajeno el trabajador de call center o cualquier trabajador? Porque a mí lo que me hace sentido ahora es que me parece que el trabajador no tuviera importancia. Escucho aquí que no salga el trabajo hacia afuera, que no le demos trabajo de call center a las personas del extranjero. No se trata de eso. El trabajo no se le niega a nadie. El tema es que hay que visualizar lo que realmente importa, lo que se debe hacer. Esto provoca un impacto en el trabajo, en la familia. Lo hemos vivido, yo lo he vivido en carne propia y he visto a miles de mis compañeras llorando por perder sus años de servicio. Nosotros éramos un estudio jurídico que llevábamos todas las mujeres más de 11 años trabajando. Entonces, ¿quién nos protege a nosotros? Yo creo que las cosas importantes se basan desde ese punto de poder legislar en conjunto, que puedan existir trabajadores, que puedan existir también gobierno y que puedan existir empresarios, porque nos tenemos que unir todos, pero a todos nos interesa estar y ser parte de las leyes antes de que salgan, porque solo una ley que ustedes nombren, vamos a promulgar esta ley, dejó la escoba desde el 2014 hasta ahora. Eso. Ofrezco la palabra, gracias señora Carmen, gracias señora Carolina. La palabra, diputados, diputadas, diputado Lavín, después diputada Baise. Gracias, presidente. Agradecer la exposición. Por lo que escucho, entiendo que finalmente lo que plantea el proyecto de ley para ustedes no es una preocupación. Pero a mí me gustaría igual poder dimensionar, en el fondo, porque usted cuando dijo que 30.000 personas, usted hizo así entre comillas, me gustaría saber si ustedes tienen claro cuántas son las personas que trabajan en esto hoy en día. Y quisiera preguntarle también si es que existe alguna dimensión respecto a lo que ha significado en pérdidas de trabajo esta externalización, o si finalmente no es así, porque uno de los argumentos, fundamentos del proyecto, uno es terminar con el tema de los fraudes, que no lo hace.
y otro, ¿cierto?, es también proteger el trabajo nacional. Entonces quiero saber si es que esta externalización realmente significa un problema para usted. Y otra pregunta tiene que ver con que usted señaló que la legislación no las protege. Pero aquí el año 2019 se aprobó una ley, el Congreso despachó una ley, ¿cierto?, que incorpora el contrato de teleoperadoras al Código del Trabajo. Supuestamente eso va a generar un cambio significativo en las condiciones mismas del trabajo de las personas que se dedican a esto. Entonces quiero saber si a juicio de ustedes esa legislación tuvo algún impacto en su trabajo. Sí, yo no sé si en realidad el objetivo del proyecto era evitar los fraudes, porque acá lo que está proponiendo el proyecto, y es una clarificación, porque cuando la escucho hablar da la impresión como que es para, claro, nos habla de proteger el trabajo, en fin, pero esto no es para que contraten extranjeros aquí en Chile. O sea, el proyecto dice que subcontratar teleoperadores que funcionen en extranjero, por ende, personas de otros países que no están en Chile. Yo entiendo la necesidad de trabajo en Chile, y ahí tengo yo también me lo planteo como en primera instancia, así como que bien no quitarle el trabajo, o sea, que se instalen acá para que tengan trabajo las personas que viven en Chile, que podrían ser también extranjeros, pero aquí es mucho más amplio, porque es más, digamos, fuera de Chile, donde están, y obvio no van a haber chilenos trabajando allá, o sea, serían los mínimos, sería para que no trabajen las personas de otros países en esto, o sea, hacer esa distinción, porque como que me pierdo un poco ahí, no sé si estoy equivocada, como que usted estaba diciendo de que son los extranjeros que están acá. Con toda la polémica que hay respecto a la falta de trabajo, que la comparto plenamente, además de mujeres. Nosotros tenemos un 10,6% en mi región, donde normalmente las operadoras son mujeres. No sé si me estoy equivocada, después me lo pueden corregir. Y a mí me preocupa, sí, y me queda claro que el proyecto para usted no les aporta o no les resuelve los problemas, que es lo que están planteando, que es las condiciones laborales y otros temas. Y eso sí me parece que es muy importante, presidente, de que se pueda también conocer, o sea, ya entra en el ámbito del trabajo, del Ministerio del Trabajo, pero acá también a nosotros obviamente nos importa la forma y las condiciones laborales, y que claro, si se hace ahora a propósito de los prefijos que se han disminuido. De hecho, estaba viendo una carta que desde el Senado mandaron también al Ministerio de Telecomunicaciones, o no es del Trabajo, no, de Telecomunicaciones, para saber cuáles son los efectos de la disminución o no de esto, y que tiene otro efecto, que es llegar a procesos judiciales que son más dañinos que la cobranza, podríamos decir, más allá del acoso que esto significa. O sea, estoy haciendo la otra mirada de la cobranza, que es evitar que llegue a una situación judicial y mucho más dura, que a lo mejor que ahí podemos tener otras opiniones, digamos, que podríamos debatirla en otro momento. Pero en conclusión era plantear, presidente, que a mí me parece que uno de los puntos que yo a lo menos advierto en ustedes es la preocupación de las condiciones laborales, en cómo están, y ahí lo decía el diputado Lavín, que hay un contrato específico y no sé, francamente, si se está cumpliendo o no. Y en eso me gustaría que aquí desde esta comisión, a propósito de esto, también oficiáramos para conocer cuáles son las situaciones frente a la Dirección del Trabajo, qué denuncias hay, qué condiciones están, o qué hay respecto a los representantes, en este caso sindicatos, de denuncia en esta materia, y qué lugar hasta dónde han llegado, si han habido sanciones, qué envergadura tienen respecto a otro tipo de trabajos en cuales las normas laborales no se estuviesen cumpliendo. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados e invitadas. Primero que todo, yo quiero empatizar con las trabajadoras, porque vienen a plantear aquí un problema que no tiene que ver con este proyecto. No tiene que ver con este proyecto. Y es un problema que yo creo que se ha ido agudizando por hartas cosas. Yo conozco tengo amigas que trabajaban en call center desde hace muchos años, y cada vez se ha ido precarizando más el trabajo, porque primero por la automatización, por ejemplo. Con eso empiezan a reducir cantidad de personas, y los llamados lo hacen una máquina, y cuando la máquina conecta con alguien, ahí le pasa a las personas, y así no tienen tantas personas con teléfonos llamando. Por otro lado, la externalización también de estas empresas que subcontratan empresas en otros países, como dice el proyecto, en Colombia, en Perú, donde el trabajo es mucho más precario. Por lo tanto, eso también precariza el trabajo en Chile, porque si allá tienen un costo mucho más bajo, van a optar por subcontratar
los servicios en Perú, en Colombia, como dice el proyecto. Por lo tanto, esas son condiciones que precarizan obviamente el trabajo en Chile cuando el empleador logra conseguir mano de obra más barata. Entonces, lo que hace este proyecto va en contra de eso. Yo creo que el proyecto lo que hace es tratar de proteger su empleo, porque prohíbe de que la empresa subcontrate un servicio mucho más barato afuera del país. Eso es lo que hace, dice ahí claramente. Dice, no sé si logre luchar contra la estafa, dice que es para luchar contra la estafa porque a donde son llamadas internacionales, pero el objetivo principal es proteger el empleo en Chile. Entonces, ahora sobre las condiciones del empleo, ese es otro tema y yo creo que hay que si lo queremos tomar en serio, presidente, yo creo que deberíamos hacer una sesión especial para hablar sobre la precariedad del trabajo del rubro de las teleoperadoras, que como decía nuestra invitada, y también están aquí los antecedentes del proyecto, son cerca de 30.000 personas, pero también el 40% creo que son empresas extranjeras que operan desde otros países, y el 65% son mujeres. Entonces, ahí hay una realidad que, como le digo, debiéramos hacer una sesión aparte, conversar sobre eso, cómo lo podemos abordar, tal vez con algún proyecto de ley, no sé, invitar al ministro del Trabajo, hacer una sesión para hablar sobre las condiciones laborales de su rubro, pero el objetivo del proyecto es otro, y yo lo que entiendo que protege su empleo más que lo amenaza, porque prohíbe de que las empresas que las contratan a ustedes, subcontraten servicios afuera a precios más baratos, y eso, como decía, genera mayor precarización. Entonces, eso, presidente, lo que yo quería aclarar es de que el objetivo del proyecto es otro, que entiendo que es, para resumir, proteger el empleo de los trabajadores y trabajadoras chilenas, y sobre las condiciones laborales de las trabajadoras creo que debiéramos revisarlo en alguna sesión especial con los involucrados, con todos los involucrados, un ministro del Trabajo y todo eso, telecomunicaciones, por ejemplo, su secretario. Eso, presidente. Gracias, diputado Barrera. Diputado Panuchelli. Gracias, presidente. Lo primero es, sin duda alguna, el empatizar con las trabajadoras. Porque lo que ella, primero con las dirigentes presentes y en segundo término con todas las trabajadoras de los call centers. Se han acercado también trabajadoras a conversar con nosotros y la verdad es que las condiciones de trabajo que ellas han señalado son muy preocupantes. Nosotros se lo hemos manifestado en algún minuto a la Inspección del Trabajo y por lo mismo yo, más que hoy día solo dar una opinión, quería solicitar la anuencia de la comisión, presidente, por su intermedio, para que podamos oficiar a la Dirección del Trabajo para que realice un proceso de fiscalización a los call centers en Chile. Creo que sería importante el poder ver cuáles son las condiciones de trabajo que están otorgándole a nuestras trabajadoras. En segundo término, creo que, y solicito, presidente, que se pueda emanar ese oficio, si la comisión así lo considera. Dirección del Trabajo. Pues, dirección para que haga una fiscalización, Dirección del Trabajo en los call centers en Chile. Para que la Dirección del Trabajo realice una... ¿nos va a la Dirección del Trabajo? Sí. Ya. Denuncia y fiscalización. Ya. El mismo oficio. Sí. En segundo término, presidente, creo que haciéndonos quizás cargo del primer punto, creo que respecto de los efectos que ha tenido una ley anterior, evidentemente este proyecto de ley es un proyecto que va a otra materia, que no va a la materia justamente de lo que fue la modificación de los llamados telefónicos. Y lo que hace este proyecto, a mi juicio, es justamente el buscar que aquellos que subcontratan exteriormente tengan que subcontratar en Chile
Y de esa manera creo que justamente se van a poder abrir más posibilidades para las personas que ya trabajan con cierta expertise en eso en Chile. Evidentemente el proyecto puede tener espacios que a mi juicio pudiesen ser perfectibles, pero creo que por lo mismo creo que este es un proyecto que nosotros debemos aprobar y en el trabajo en particular tenemos que ingresar todas las modificaciones que se deban realizar, pero además que pudiésemos aprovechar la ocasión a propósito de esta legislación para poder incluir determinadas normas que pueden ser importantes, no solo para resguardar que la gente tenga trabajo, sino también las condiciones de trabajo de las personas que entren a trabajar a los call centers. Porque como bien decía el diputado Barrera, el trabajo en los call centers, a propósito de la automatización, también se ha vuelto un trabajo extremadamente estresante muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que poner condiciones de trabajo, condiciones de desarrollo de este mundo laboral que puedan estar acorde a los tiempos y que esas exigencias también deberían estar incluidas en cualquier licitación, por ejemplo, que pueda existir con el Estado, a lo menos. Y creo que es parte de la discusión en particular que justamente habría que trabajar junto con las trabajadoras también de los call centers, justamente para poder avanzar. Pero creo que para que podamos avanzar en eso, porque este proyecto puede ser una oportunidad, tenemos que aprobar este proyecto y en la discusión en particular el poder incluirlo, porque si rechazamos este proyecto tampoco va a mejorar nada para las trabajadoras y vamos a perder la oportunidad que podemos tener en un proyecto que su espíritu fundamental es poder resguardar el empleo de los trabajadores que están en Chile. Si lo rechazamos, vamos a perder esa oportunidad que podemos tener con esta legislación, señor presidente. Diputado Manucheri, le damos la palabra, señora Carmen. Pues la Carolita va a complementar algunas cositas. Respecto a lo que decía el diputado Lavín, es que lo ubico porque, no me sé los nombres de todos ustedes, pero lo ubico porque es de Maipú, y yo también. Quiero decirle que nosotros siempre hablamos de 30.000 trabajadores de los call centers o teleoperadoras porque es la cifra que se conoce, pero yo lo digo entre comillas porque hay varias que están, es como la punta del iceberg. Estos 30.000 es la punta del iceberg. Nosotros hemos tenido en el sindicato, por ejemplo, y tenido porque después como que aparecen y después desaparecen, call center que un día están en Santiago y al otro mes están en Curicó. Entonces, cuesta encontrarlo. Y por eso es que lo dije entre comillas, ¿ya? Pero la cifra como oficial es la de 30.000 trabajadores y trabajadoras de las teleoperadoras. Eso era lo que quería aclarar respecto del tema. Ahora, entendemos lo que es la legislación que se está presentando. O sea, de hecho, nosotros la revisión, la problemática que se presentó, nosotros la tenemos aquí, la analizamos, está en rojito lo que hemos ido observando y entendemos, pero queríamos de alguna manera, porque también quisimos a través del Ministerio del Trabajo relacionarnos con economía para hablar de lo mismo, decir que esto no es una cosa aislada, sino que es un conjunto de decisiones que afectan a un mismo rubro. Eso es el planteamiento nuestro. Creemos que respecto de la propuesta de que la ley indique que se deben contratar las teleoperadoras en Chile, no coincido mucho con el diputado, perdóneme, porque creo que lo que se debe hacer es incentivar la contratación de las teleoperadoras en Chile. Porque yo hablando con algunos gerentes de algunas empresas por ahí, me decían, Carmen, va a ser más barato después contratar plataformas que contesten y luego tomar al teleoperador para que contacte y cierre la venta. Decía, lo interesante aquí sería quizás promover que esos teleoperadores fueran personas mayores, por ejemplo. Y una de las cosas que yo les quiero comentar con mi ejemplo, ustedes saben que la inteligencia artificial está en un nivel que a lo mejor ustedes conocen mejor que nosotros, que somos simples usuarios. Pero yo quería cambiarme de seguro de salud.
me empezaron a llegar correos de seguros de salud. Y me llamó un teléfono que era 909, un típico celular, que no era de nadie. Me dice, señora Carmen, ¿sabe que la estamos llamando de tal lugar porque entendemos que usted quiere cambiar su seguro de salud? Y no era un 600 y no era un 809. Cuento corto, terminé cambiando mi seguro de salud, pero para concretar la venta me llama el 600 para que yo lo haga en línea. ¿Qué tal? Entonces, la teleoperadora tiene hoy día muchas facultades de poder optar a tecnología para resolver el problema y no es necesario contratarlo afuera. Pero ¿saben qué? La tecnología la contratan afuera igual. O sea, hoy día, por ejemplo, muchos software para trabajo en las telecomunicaciones se contratan en China, en India, en otros lugares, y se ejecutan en Chile. O sea, con el tema de las teleoperadoras nos va a pasar lo mismo. Yo creo que hay que incentivar que las teleoperadoras funcionen en Chile. No al revés, no cortar, porque después se nos va a venir encima la ley. Entonces, procuremos que sigamos en un mundo globalizado, respetando los acuerdos internacionales, pero incentivemos a contratar acá. Y por último, no sé si voy respondiendo todas las preguntas, pero una cosa es la estafa y otra es el llamado. Entendemos que también con esto, porque así lo decía el proyecto y la minuta respecto del proyecto de ley era desincentivar la estafa, y de hecho se decía que por el formato de las telecomunicaciones, de su forma de comunicarse, vuelvo a defender porque en la industria donde yo he trabajado desde que era chicuela, en el fondo se estaban dando todas las condiciones para la delincuencia a través de las estafas telefónicas. Quiero decirles que es necesario terminar con las estafas telefónicas poniendo mayores restricciones respecto de los horarios de atención, pero al mismo tiempo que las penas sean fuertes para quienes lo hacen. ¿Ya? Y bueno, cuando nosotros fuimos en un momento a la CONADECU y hablamos con alguna autoridad y dijimos, oye, ¿sabemos que de la cárcel llaman? Sí, sabemos, todos sabemos que de la cárcel llaman. Y nosotros dijimos, pero córtenle los llamados. Es que no se puede. Y nos dieron un montón de explicaciones. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí. El proyecto me parece como inicio una súper buena idea, pero no para cerrar las puertas a la contratación extranjera, sino que me parece una súper buena idea para mejorar el formato, las condiciones y el futuro de las teleoperadoras en Chile. Solamente para aclararle a la diputada que no era a lo que me refería con mi comentario en delante. Y decirle al diputado que sí, efectivamente hay una ley que salió en el año pasado, parece que fue, que va a favor de los call centers, pero una cosa es que salga la ley y otra muy, muy distinta a que se cumpla. Aunque ustedes no lo crean, hasta este momento hay trabajadoras de call center que tienen que elegir entre salir a su break a tomar aire y poder ir al baño. Eso. Gracias, presidente. Yo quiero saber, porque lo que pasa es que la idea matriz del proyecto es súper clara, ¿cierto? Que establece la prohibición de subcontratar servicios de llamados telefónicos que operan fuera de Chile. Esa es la idea matriz. Lo que se ha hablado, ¿cierto?, de poder mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en call centers, son teleoperadoras. No sé si es materia de esta comisión, para empezar, porque debería ser materia de la Comisión de Trabajo. Y dos, yo no sé si aprobando este proyecto de ley finalmente después uno puede poner indicaciones que tengan que ver con eso, porque tampoco nos podemos engañar. La idea matriz del proyecto es para prohibir la contratación de call center internacional, lo que tiene varios problemas, ¿cierto? Porque transgrede también ciertos tratados internacionales, pero bueno. Pero tampoco podemos mejorar las condiciones a través de este proyecto de ley. Entonces no nos engañemos. Eso quiero saber, presidente. Si es posible, bajo esta idea matriz que
iba a preguntarle al secretario, hacer después en particular un proyecto completamente distinto y que no tenga que ver, ¿cierto?, con la prohibición de contratar con Center y que tenga que ver con mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en esta industria. Presidente, por su intermedio, el diputado Lavín, creo que es perfectamente posible la idea matriz, porque la idea matriz, de hecho, una de sus frases dice proteger y fomentar el empleo local de los teleoperadores. Entonces, parte de la protección del empleo justamente dice relación con los derechos laborales. Por tanto, yo creo que es perfectamente posible la discusión en particular, justamente el poder adecuar el proyecto a lo que han señalado las propias trabajadoras en torno a poder incentivar el trabajo local. Yo creo que eso es perfectamente posible en el proyecto mediante las indicaciones, pero para poder hacer indicaciones y poder aprovechar esa oportunidad de poder justamente, yo creo que trabajar con el mundo del trabajo, hay que aprobar el proyecto en general. Después, en particular, podemos entrar a esa discusión, porque si no, no podemos entrar a la discusión en particular si lo rechazamos el proyecto. Tiene la palabra. Presidente, el tema de suyo es complejo en realidad, porque efectivamente se pretende prohibir la contratación de call center extranjero en Chile, que podría eventualmente, o sea, no podría, esa prohibición de una u otra medida protege indirectamente los derechos laborales de las personas, pero de las trabajadoras y trabajadores teleoperadoras. Pero en mi opinión, yo creo que excedería la idea matriz. Yo creo, en principio. Claro, en principio. Gracias, Álvaro. Bien, vamos a votar entonces ahora ya, sin palabras, y votamos, por favor. Estamos ya justo también, 19:15, tenemos el tiempo. Vamos a iniciar la votación general del proyecto en tabla. En votación. Una cosa, el que quiera argumentar... No, ya se argumentó. No, el voto se puede argumentar, recuerda eso. Ya, por si acaso, que es algo que siempre se ha hecho, Álvaro. Así que, para que prenda su micrófono. Nadie quiere argumentar. Bueno, previo a la votación general, ya, han votado todas y todos. Ya, han votado todas y todos los señores diputados. Todos. Están todos en rojo. Han votado todos y el diputado Bernales no ha votado, no está. ¿Y Manuchari votó? Sí, ya. Finalizada la votación. Resultado de la votación. 2 a favor, 5 en contra y una abstención. Se rechaza se rechaza la idea de legislar. Bueno, se rechazó la idea de legislar por 5 votos en contra. Diputado informante a la sala. Sí, diputado Winter, ¿les parece bien, comisión? Sí, perfecto, diputado Winter, diputado informante. Le damos gracias a nuestros invitados, señora Carmen, señora Carolina, don Ricardo. ¿Sí? No, en la sala lo archivan, no nosotros. Se va con informe negativo a la sala. Eso siempre ha sido así. Por haberse cumplido el objeto de la decisión, se levanta.